Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa de todos los domingos a las 7 en punto de la noche, con repetición a las 9 a través de ATV+. El programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les da la bienvenida y los invita a acompañarnos esta hora que tenemos entrevistas, reportajes, informes, como ustedes saben, en esta hora que pasa siempre volando. Vamos a irnos de inmediato para empezar con un tema de actualidad. Nos vamos hasta Ecuador, porque esta semana el presidente Guillermo Lasso cerró el Congreso, disolvió el Congreso, así al estilo Fujimori, pero, ojo, dentro del marco constitucional, pero de eso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada que ya está conectada con nosotros. Buenas noches y bienvenida, Natalie. Hola, Oscar, buenas noches, qué gusto saludarte. Natalie Becerra es consultora en comunicación política y estratégica, ecuatoriana, por supuesto, muy talentosa y con mucha experiencia internacional, así que hemos querido conversar con ella al inicio del programa para que nos ponga en situación. ¿Qué está pasando? A ver, Natalie, es por todos sabido que la situación política ecuatoriana, estaba atravesando una crisis muy seria, en realidad muy parecida al Perú. Efectivamente, para que sepan los televidentes, así como acá tenemos un Congreso, un Parlamento de 6 a 7% de aprobación, similar al caso ecuatoriano, así como acá tenemos también una aprobación de apenas 15% al gobierno, también pasaba eso con el gobierno ecuatoriano. Pero allí la pregunta, Natalie, es: ¿cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones generales era la única salida que tenía Guillermo Lasso? Oscar, bueno, el tema como tú bien dices, estábamos con un Parlamento con una aceptación más o menos 6-7% y un Ejecutivo con aprobación 13-15%. Hace un año ya tuvimos protestas muy fuertes, duró 18 días la protesta del año pasado, y ahí por primera vez se habló de la figura de la muerte cruzada. En los 2 años de gobierno de Guillermo Lasso sí hemos tenido un entrampamiento, por así decirlo, por parte del legislativo al ejecutivo. No se han aprobado leyes, estábamos en un punto de ingobernabilidad y de una falta de institucionalidad realmente muy fuerte. Y sí, personalmente te puedo decir, bueno, además que el presidente estaba pasando un juicio político. No te olvides que el día martes el presidente estuvo en el Parlamento defendiéndose de las acusaciones en este juicio político. Lo que seguía era, además, el día domingo se posicionaron las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Lo que seguía era la destitución del presidente, asumía el vicepresidente, teníamos un mandato de 2 años más o menos con el vicepresidente y con el mismo Parlamento. Entonces, dada esta coyuntura, lo que la ciudadanía un poco en este momento, ¿qué ha pasado? Se da la muerte cruzada y hay un 54% de aprobación a la toma de decisión de la muerte cruzada. No respondiendo a un apoyo al Ejecutivo, sino a una cuestión de ya váyanse todos. Sí, claro. A eso quería llegar. Sí, era una cuestión de... Sí, muy no similar, tú sabes, al caso peruano, ¿no? El que se vayan todos es algo que... Ahora, yo en lo personal, por supuesto, estoy muy en desacuerdo con esa actitud porque, claro, si nosotros nos ponemos a ver, y tú eres una experta en consultoría política internacional, y a los demás países, bueno, ninguno es muy popular, ningún presidente y ningún parlamento. Entonces, si vamos a sacar parlamentos y presidentes cada 2 meses o cada 6 meses, no sé a dónde vamos a ir. Eso a mí me preocupa en lo personal. Pero volviendo al tema ecuatoriano, Natalie, este fin de mes, para que los televidentes de Tierra Adentro lo sepan, este fin de mes debe convocarse a estas nuevas elecciones generales, las cuales deben darse en promedio en 6 meses. Quiere decir que en noviembre podría darse estas nuevas elecciones. Por lo tanto, en diciembre podría tener Ecuador nuevo presidente y nuevo parlamento. Ahora, esto es básicamente para completar un periodo. O sea, ¿por cuánto tiempo gobernaría ese presidente y existiría ese parlamento? Oscar, una precisión. La convocatoria de las nuevas elecciones va a ser el 24 de mayo. En agosto, más o menos, arranca la campaña. Estamos en elecciones en octubre. En noviembre ya está sentado el nuevo presidente. En noviembre el nuevo presidente y el parlamento. Okay. No son unas elecciones adelantadas ni anticipadas, sino son elecciones extraordinarias, lo cual quiere decir que está justamente los que se vayan a posicionar en este momento están para completar el mandato hasta el 2025. 25. No va a ser un periodo completo, es solamente para terminar el mandato. O sea, casi un poco más de 2 años. 2 años. 2 años. Wow. Eso es, es un escenario, como te digo, es similar.
exacto a lo que vivía Perú, ¿no? Porque ahí la pregunta es quiénes se van a presentar, qué calidad de políticos van a querer sentarse en ese sillón por 2 años en Ecuador y qué calidad de parlamentarios, ¿no? Eso preocupa. Sí, mira, justamente hace unos días teníamos esta conversación aquí, obviamente en el círculo. Hay una situación bastante compleja y es que en Ecuador, como en muchos de nuestros países, no existen partidos políticos per se, sino maquinarias electorales, ¿verdad? Que se activan solamente unos poquitos meses antes de entrar a elecciones, comienzan a buscar cuadros, porque penosamente los partidos han dejado de lado formación de juventudes, incluir a más mujeres, inclusión de minorías, capacitación y formación política, ideológica. Se han olvidado por completo de eso. Entonces yo decía que realmente ahora los agarran en el susto a los partidos políticos, porque este fin de semana están todos corriendo buscando cuadros que se puedan posicionar. Hoy acaba de lanzarse una candidatura ya en firme, con el apoyo ya de un partido político. Y pues yo creo que en estos días vamos a ver eso, Oscar. O sea, además no te olvides que acabamos de salir de unas elecciones seccionales ahora en el mes de febrero, en la cual quedaron posicionados varios cuadros. Entonces, que no te quede duda que de esas seccionales puedan salir muchos parlamentarios. Una pregunta chiquita que no sé si puedes responderme, porque no trato de que hagas adivinación, por supuesto, sino en base a la data que tienes. Ya sabemos que es posible que el presidente Lasso se presente, que digamos el marco legal lo permite. La pregunta es, ¿tiene opción si lo hiciese? Es un escenario bastante complejo para el señor presidente, la verdad. Es un escenario complicado porque sí hay un rechazo muy fuerte a su gestión. Dudosamente el electorado ecuatoriano nuevamente le vuelva a dar el voto de confianza. Lo veo bastante complicado. De hecho, la derecha, si no decide aliarse y formar una coalición, va a ser muy complicado que nuevamente pueda llegar al gobierno. Vamos a tener que ver quiénes son los jugadores que van a estar realmente en el escenario. O sea, yo les decía, hoy tenemos que ver cómo se configura el tablero electoral y ahí podríamos hablar de una posibilidad, de cómo van a quedar, quiénes estarían, porque en este punto, si tú me preguntas hoy, siendo 19 horas, bastante complicado dar un escenario cuando no tenemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos. Depende quién va a ser el candidato del correísmo, si logran hacer alianzas, qué partidos de la derecha y de la izquierda logran aliarse, el movimiento indígena, qué pasos va a dar. Entonces, Oscar, es todavía un escenario bastante incierto. Sin embargo, te digo, dado el nivel de aceptación con el que termina la gestión o con el que está actualmente la gestión del presidente, sería un escenario bastante negativo para él. De acuerdo. Natalie, muchas gracias. Nos has resumido la historia de Ecuador de hoy en muy pocos minutos. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Bien, ha sido Natalie Becerra, consultora internacional, consultora política en comunicación estratégica y política. Nos vamos de inmediato para la entrevista de portada, por supuesto que llega gracias a Engie. Palomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Bien, nuestra entrevista de portada de hoy es con un reconocido empresario ejecutivo minero, Juan José Herrera, quien está con nosotros. Él es gerente general de Minera Colquiciri, pero ha sido presidente de Expomina, de varios eventos importantes, es director de la Sociedad Nacional de Minería, y siempre es agradable conversar con él para reflexionar sobre el sector, un sector que ha cobrado cada vez más vigencia a partir de 2 hechos que nadie había previsto. El cambio, la aceleración del cambio de la matriz energética por el COVID y por la guerra de Ucrania. Buenas noches y bienvenido al programa nuevamente, Juan José. Buenas noches, Oscar, y gracias por la invitación. Según la Red de Estudios para el Desarrollo, la pobreza monetaria ha aumentado en el Perú. ¿Cómo pueden revertir esta situación? ¿Cómo puede revertir esta situación el crecimiento de la minería peruana? Bueno, definitivamente el informe del INEI que nos muestra un incremento de pobreza significativo, ¿no? O sea, estamos comparando el 2019 con el 2021 y con el 2022 y hay un incremento importantísimo. Hay de 6.5 millones de ciudadanos
que eran pobres en ese entonces, hoy en día se incrementó en 2.7 millones. Entonces, la pobreza es algo que definitivamente hace ver el avance de una nación. Y qué importante es la contribución, ¿no es cierto?, de la minería al incremento de la producción, al incremento del PBI en el país. Tenemos, señor director, un cuadro que complementa un poco lo que está diciendo nuestro invitado en relación al... mira, Juan José, el año pasado ha habido un récord en la recaudación de impuestos de la actividad minera del 2006. Año 2021 y 2022 son 2 años excepcionales en precios. Así es. En precios de todas las materias primas. Entonces, esto es excepcional. Y como creo que comentamos en la anterior entrevista, se terminó la fiesta. Ahora los precios se están normalizando, pero comienzan a haber otros factores que pueden impulsar y se ven que van a impulsar el precio, especialmente del cobre. Y también de metales como aluminio, zinc, plomo, litio también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la matriz energética está cambiando. Y eso impulsa mayor consumo de cobre. Y eso también en un escenario donde el país no debería perder esa oportunidad. Tenemos a nuestro país vecino, Chile, que produce, obviamente, es el primer productor. Y nosotros tranquilamente podríamos alcanzar una mayor producción si es que ponemos en marcha proyectos. ¿Y sobre Pero el eso? dinero que llega a consecuencia de la industria minera es un dinero que está en manos del Estado y que debe ser debidamente utilizado. Entonces, la gestión a la hora de tener estos dineros en manos de las autoridades locales o regionales es de gran responsabilidad. Y hemos visto que en los últimos 10 años un 67% de este dinero no ha sido o ha sido invertido y el restante no. Entonces, ¿qué sucede con ese restante? ¿No? Entonces, hay una oportunidad ahí de poder, obviamente, ayudar a que eso mejore notablemente. Obras por impuestos es un mecanismo que se le está dando bastante impulso. Así es. Ahora último y recientemente se ha creado la mesa de optimización de obras por impuestos, donde una serie de instituciones van a estar presentes, ¿no? Sí. Proinversión ha hecho una presentación hace pocos días muy interesante sobre esto. Ahora, el premier Otárola y el ministro de Economía regresaron convencidos del PDAC de Toronto, donde tú y yo hemos estado en varias ocasiones, convencidos de que hay que reducir los trámites burocráticos, no saltarse procesos, sino reducirlos, optimizarlos, como pasa en Australia, como pasa en Canadá, en otros países mineros. Y la pregunta es si ese convencimiento también se traslada o lo tiene el Ministerio del Ambiente. ¿Qué tan importante es el Ministerio del Ambiente para que esto efectivamente sea una realidad? Primero que los eventos como el PAC que se dio ahora último, y que tuvo la presencia del gobierno a través de su premier, primera vez que iba un premier a este evento. Obviamente es un escenario donde uno quiere y desea lo mejor, y es un momento en que uno va a hacer el marketing del país. Y ese marketing no debe terminar ahí, solamente en decirlo, sino también en cumplir. Ahí ha habido una expectativa, y se ha creado una expectativa importante, tanto para inversionistas extranjeros y nacionales, de que el proceso de poder generar proyectos de exploración o poder generar construcciones, al final se pueden realizar en un menor tiempo. Ahorita mismo, en solamente exploraciones, los permisos acá en el país están durando más de 1 año. En otros países está durando meses. Y esa es una gran diferencia. Entonces, hay una lámina que es importante mostrarla con respecto a lo que toma en el tiempo sacar adelante proyectos mineros. Que la gente sabe poco de eso, cree que es algo que se puede hacer en 2 años. No, en un reciente estudio de Standard & Poor's Global, muestra 127 minas que se encuentran en operación. Este es un estudio que va del 2021 del 2002 al 2023.
Y son minas que producen oro, que producen zinc, que producen cobre. Y vemos de que el promedio son casi 16 años, de los cuales 12 años es el periodo de exploración desde que uno pone un pie en el terreno hasta que se define la factibilidad. Y el proceso de definir de que se va a hacer la inversión y la construcción es 1 año y medio. Y luego la construcción en sí son 3 años y medio, ¿no? Entonces, en total son como 16 años para sacar adelante una mina. Así es. Eso en más de una década, pues, ¿no? Exacto. Entonces, en más de una década suceden muchas cosas. Más en países como los nuestros. Los permisos han ido aumentando en esa década. Y también es importante mencionar de que los proyectos que ahorita producen son muchos basados en exploraciones que se hicieron hace 30 años. O sea, estamos gozando aquello que se exploró hace mucho tiempo. Y en el pipeline de proyectos, megaproyectos de construcción no hay. No hay ahorita. Están parados. O sea, hay para poder sacar adelante. Pero el proceso para poderlo sacar adelante no solamente es la agilidad en los permisos, sino también la estabilidad que pueda mostrar un gobierno. Un proyecto de 15 años tiene que tener 3 gobiernos de por medio, ¿no? Entonces tienen que haber lineamientos que se preserven en el tiempo. Hay 2 cuadros, Juan José, que por favor quiero que muestren de inmediato. Uno que nos habla de la inversión en exploración minera mundial, cómo está creciendo, y luego inmediatamente vamos a ver qué está pasando en el Perú con la inversión minera, porque aquí tenemos que aprovechar esta coyuntura. Aquí está, este es el cuadro, por ejemplo, que nos habla de cómo está creciendo la inversión minera mundial, ¿no es cierto? Obviamente, por lo que hemos dicho, el mundo está demandando más metales, incluso para el cambio de la matriz energética. Pero si mostramos inmediatamente después lo que es el escenario peruano, señor director, vamos a ver que esto no se refleja en el Perú, que es un país netamente minero. ¿Cuál es la explicación? Tú tienes muchos años en el sector, has trabajado en Sudáfrica. ¿Cómo explicas tú esta realidad y qué podemos hacer para revertirla? Bueno, la exploración minera tiene que ver muchísimo con el primer paso que das en ella, que es la intervención social, y también el efecto territorial, ¿no? Entonces, es un fiel reflejo de que no es nada fácil iniciar el primer paso de la actividad minera, que es la exploración, ¿no es cierto? En el camino se han ido cayendo proyectos. Tenemos como ejemplo Conga, tenemos Tía María, pero en sí la exploración la hacemos todos. Uno, para poder crecer en unidades mineras nuevas, o también para incrementar las reservas que necesitamos para continuar operando. Pero esos permisos para poder realizarlo son realmente un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, es importante hoy en día las exploraciones que tenemos que realizar tienen que contar con un incentivo. Felizmente han extendido hasta el 2027 la recuperación del IGB. Pero eso no es suficiente. Para poder sacar adelante las mismas exploraciones tiene que haber una intervención de parte del Estado, la sociedad civil y la empresa. Si esas 3 personas o 3 instituciones no están presentes, entonces no pueden salir adelante las cosas como uno desearía. Porque se tienen que llegar a acuerdos que perduren en el tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto de que hay pactos con las comunidades, con sus dirigentes, con asambleas incluidas, y estas son desconocidas al poco tiempo, ¿no? Por un cambio de directiva, por un cambio en el control territorial, etcétera, ¿no? Claro, esa falta de institucionalidad es la que cojea y la que, digamos, ralentiza la inversión minera, porque el mundo, y tú debes hablar permanentemente con inversionistas del mundo,
están convencidos de la riqueza geológica del Perú. De eso no hay ninguna duda, ¿no es cierto? En absoluto. Incluso según un análisis reciente, el Perú es quizá el país que mayor riqueza por su diversidad en minería tiene. O sea, tiene una parrilla que ya quisiera Chile, ¿no? Chile es cobre, básicamente, pero acá lo que tenemos nosotros, incluyendo ahora los hallazgos de litio, es impresionante. No, ahora, lo que hay por descubrir es enorme, sí, pero también tienen que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y especialmente con el Ministerio del Ambiente, que es donde mayores trabas se están dando, ¿no? A la hora que uno hace los trámites, vemos opinión de uno y de otro que se contradicen. A la hora que tenemos fiscalizaciones, exigen a unos una cosa, a otros otra cosa, y es un mix interminable. Sí. ¿No? Entonces, cuando somos fiscalizados, por ejemplo, en la empresa que yo gerencio, llegan, especialmente Minam, llega sin avisar y tengo que poner a disposición a todo el plantel para que puedan atenderlos. Claro. Y son horas, hombres, de información que se les repite y se les da nuevamente. Entonces creo que ahí hay que trabajar conjuntamente con el gobierno para que esto se haga mucho más diligente. Claro, ¿no? Claro. Uno como quisiera llegar al extremo de hacer una declaración jurada, ¿no es cierto?, donde uno se compromete a cumplir las normativas y todo lo que exige cada proyecto, cada mina tiene sus particularidades, pero se compromete con todo lo que exige. Y cuando nos fiscalicen, si no nos comprometemos, bueno, claro, ex post. Ahí claro. Veamos qué pasa, ¿no? Claro, de hecho eso lo conversamos también en el programa. En ningún caso nosotros aquí podemos promover pues, que se salten procesos, que se ignore el tema ambiental y social, no, pues. Sino que, y la pregunta es, ¿acaso se saltan procesos en Canadá, en Australia? Pero sus procesos, sus trámites, por ejemplo, para exploración, son 10 veces menores a los del Perú, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos que aprender de ellos. Y estoy seguro que nadie podría decir, y ningún ambientalista en particular, podría decir que estos países, digamos, te exoneran de vigilancia o de supervisión en absoluto. No, hay mucha experiencia en eso también acá en el país, por la diversidad de problemas, ¿no? Canadá tiene sus problemas y los ha ido resolviendo ya hace como 30 años al educar justamente a las comunidades. Entonces yo creo que la base también es la educación. Y eso creo que es algo muy importante a trabajar. Acabamos de tener un grupo de 30 dirigentes de comunidades de Piura visitando, junto con el Ministerio de Energía y Minas, en una pasantía que tienen, para que vean una empresa en operación que tiene a su vez un modelo de gestión en el cual el agro y la minería conviven. Pues hasta que no cruzaron hacia el agro, donde están las mandarinas de exportación, y no lo vieron desde ahí, frente a las relaveras que están a 50 metros, no lo creían. Entonces, es una realidad, estas cosas se pueden hacer, pero hay que actuar con mucha transparencia, ¿no? Exacto, y ese es el reto, ¿no? Ahora, en el primer cuadro que mostramos hablaba de un récord, efectivamente, recaudación tributaria. Esto significa, obviamente, también un récord de producción de canon minero. Pero tú lo has dicho muy bien, el problema es que la plata está, pero no se ejecuta como debería hacerse. Dicho esto, ¿cómo puede lograrse que las comunidades realmente apoyen el crecimiento del sector si es que no les llega ese dinero? El dinero del canon llega a las comunidades cercanas a la operación minera, ¿de acuerdo? El problema es con el manejo de este dinero, cómo se hace la gestión de ese dinero. Creo que Horas por Impuestos es un ejemplo de cómo se puede gestionar bien con dinero del Estado. Así es. Pero también, por ejemplo, a través de la Sociedad Nacional de Minería se están haciendo programas sin costo para mejorar y enseñar la gestión que debe tener cada autoridad local, ya sea de un municipio o del mismo gobierno regional, etcétera, para que aprendan y se dejen ayudar para hacer estas inversiones.
hay mucha corrupción, Oscar. Cierto. ¿No? Entonces, y si uno lee los informes que a través del Banco Central de Reserva hay respecto la Contraloría también del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, es realmente de miedo, sí, ¿no? La manera en que estos dineros fluyen hacia donde no deben de fluir. Así es. Y lo otro es aquello que sí ha sido utilizado para construir, hacer infraestructura. ¿Cuánto de esa infraestructura está funcionando? Porque también hay datos que asustan. Entonces creo que el tema es un poco más complejo. Yo creo que tiene que ver mucho con la calidad, ¿no es cierto?, de funcionarios que están en estos municipios y gobiernos regionales, que hay buenos funcionarios, pero que deberíamos de tener más de ellos para poder sacar adelante los proyectos como debe ser. De acuerdo. ¿No? Entonces, de esa manera las cosas podrían ser distintas, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje positivo, porque efectivamente aquí en el programa tratamos, tú sabes, Juan José, de hacer crítica, pero tratar de dejar un mensaje positivo, porque el Perú efectivamente es más grande que sus problemas y tiene inmensas posibilidades, y el sector minero ha cobrado una relevancia inusitada para beneficio de todos, y estamos seguros que reflexiones como las que hemos podido compartir contigo van a ayudar. Sinceramente, muchas gracias. No, gracias, Oscar, y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Hemos estado con Juan José Herrera, gerente general de Minera Colquiciri, un hombre importante en el sector minero nacional, que ha compartido con nosotros sus experiencias y también sus reflexiones, que es importante lo que ha dicho sobre el tema del Ministerio del Ambiente, que lo anote bien el primer ministro. Esto es importante coordinar, no hacer nada contra el Ministerio del Ambiente, no en absoluto, pero sí hay que coordinar mucho más. Nos vamos con palabra de consultor, la primera pausa y regresamos con mucho más hoy en Tierra Adentro. El aporte que puede brindar un proyecto minero a una comunidad, una vez que ha hecho una lectura social de este entorno, es plantearse un programa de desarrollo de capacidades para que los conocimientos y aprendizajes y prácticas que tienen los comuneros puedan potenciarse. Creo yo de que el mejor aporte de un proyecto es el desarrollo de capacidades de la población local. Bien, amigos, empezamos el segundo bloque de Tierra Adentro. En la primera parte conversamos con Juan José Herrera, gerente general de Minera Colquiciri, quien hizo importantes reflexiones que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo al gobierno. Bien, vamos a presentarles ahora un reportaje. ¿Ustedes creen que es posible convertir depósitos relaves en humedales? Parece algo de ciencia ficción. Bueno, es una realidad en el Perú, en el sur del Perú. Y el equipo de Tierra Adentro viajó al sur del Perú para conocer de cerca, de primera mano, los humedales de Ite. Conozcan esa historia que es realmente increíble y es una historia que también vincula el trabajo de la minería responsable con el Estado y con las comunidades. Adelante. Los humedales del Perú son un oasis de vida que albergan el 13% de las especies de aves del mundo y el 50% de los anfibios sudamericanos, demostrando así la riqueza incomparable de la biodiversidad peruana. En el nororiente de la ciudad de Tacna, 45 kilómetros al sureste de la ciudad de Hilo, se encuentran los humedales de Ite, un importante ecosistema conformado por una extensión de pantanos y lagunas que se forman en la desembocadura del río Locumba, hogar de una vasta diversidad de especies animales y vegetales. Esto pasa a ser un activo ambiental porque se ha logrado formar una biodiversidad de especies de aves en esta zona en el transcurso de los años, y en estos últimos 27 años, gradualmente, con el equipo multidisciplinario y profesionales que tenemos, se ha logrado formar toda esta magnitud que es el humedal más grande que tenemos en la costa peruana, ¿no? Vemos todo lo que es la fauna silvestre que en sí consiste o alberga estos humedales, y principalmente son las aves acuáticas, aves silvestres acuáticas o playeras también. Por ejemplo, están aquí principalmente las galleretas, pollas de agua, patos, hasta 5 variedades de patos. Estos humedales son considerados un sitio de importancia para la conservación de la biodiversidad debido principalmente a la gran cantidad de especies de plantas, peces y aves que habitan en el lugar.
algunas de estas provenientes del vecino país de Chile y que hoy ya son tan peruanas como nosotros. Presencia de plantas, presencia de aves, de peces, que sobre todo tienen una estancia tanto permanente como también eventual, llegando de repente a sumar más de 160 especies. Tenemos el flamenco chileno, que ya en los últimos años es la especie emblemática acá en los humedales de Ite e incluso es el que ya se reproduce. Y ya nosotros el año pasado hemos llevado un programa de anillamiento que hemos incorporado dentro de Perú para poder hacer el seguimiento a estas especies. Pero, ¿cómo se formaron estos humedales? ¿Y cómo aportó la empresa privada a su desarrollo y conservación? Para conocer la historia, hay que remontarnos a los inicios de la actividad minera en la zona. Esta historia nace en la década de los 60, a inicio de las operaciones de Estado del Perú, donde, de acuerdo a la regulación de ese momento, todos los relaves discurrieron por quebradas secas hasta la desembocadura en la bahía de Ite. A mediados de los 90s se iniciaron las actividades de restauración en la zona de Ite y años después, tras la creación del Ministerio del Ambiente, la empresa privada continuó asumiendo su rol activo no solo para mitigar los impactos ambientales de su actividad extractiva, sino que va más allá. Al entrar en actividad, entonces, ante la problemática que se advierte, no solamente aquí en la zona sur, sino a nivel nacional, es de que convoca a las empresas para que elaboren el PAMA. Gracias al Programa de Adecuación de Manejo Ambiental, conocido por sus iniciales como PAMA, Southern Perú comenzó a implementar mejoras tecnológicas ambientales y capacitación del personal para abordar los problemas ambientales de la zona. Finalmente han permitido de que ya no tengamos estos focos de contaminación como ocurrían inicialmente. Es el caso de los relaves de la empresa a través de los proyectos de Toquepala y de Cuajone. Tenemos la presa de relaves de Quebrada Honda. Desde ese momento, desde 1997, empezamos a desarrollar lo que es el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, en formar toda la zona de reserva de relaves de Ite, conformarlos en un humedal. Los humedales son producto de diversos acontecimientos, pero finalmente un regalo y recordatorio de que la Madre Tierra es sabia. Estos relaves finalmente han constituido la presencia de un suelo artificial. Y este suelo artificial, en el transcurso de los años, ha ido permitiendo la formación de humedales. Estos humedales se han facilitado toda vez de que en ese lugar existen también descargas de aguas que vienen de la parte altoandina y allí es donde evacúan estas aguas naturales. Aprovechamos esas filtraciones que se ve por el acantilado más los excedentes del río Locumba. Con eso hemos logrado conformar lagunas, también bermas carrozables, con la finalidad de estabilizar toda esta reserva de relaves. Pero la participación de Southern Perú no termina ahí, ya que desde el momento en que se hizo cargo de dichos relaves y gracias a los trabajos ambientales desarrollados sobre este terreno, surge la necesidad de estimular y crear mejores condiciones para el desarrollo de la zona, convirtiéndola así en lo que hoy se constituye como el segundo humedal más grande de Latinoamérica. También es un atractivo turístico que va a permitir el desarrollo de la población local, ¿no? Como regional. La empresa asumió con responsabilidad estas mejoras que había que hacer, esta inversión que se ha hecho para beneficio, ¿no es cierto?, de la comunidad que ve ahora con tranquilidad su salud no es afectada, no es atacada. En la segunda parte de este reportaje les daremos a conocer los peligros que acechan a los humedales de Ite y cómo están siendo combatidos. También conoceremos el trabajo de promoción y los beneficios que ha traído proteger esta maravilla ecológica que nos regala el Perú, gracias a la decidida participación de una empresa minera que asegura un futuro en el que la biodiversidad y la vida sigan floreciendo en su máximo esplendor.
Bueno, es indudablemente una experiencia feliz, una historia digna de contarse. Miren ustedes cómo algo que era, digamos, en los inicios de la actividad minera, un depósito al final de relaves, porque así se daban esas condiciones, es posible revertirlo. Obviamente hay mucho esfuerzo de por medio, mucha ciencia, mucho trabajo. Y ahora hay cazadores furtivos, gente que quiere invadir la zona y que amenaza a este ecosistema hecho con tanto esfuerzo que hay que mantener. De eso hablaremos la próxima semana. Y de inmediato nos vamos a la entrevista central que llega gracias a Agrofest. Bueno, nuestro siguiente invitado para la entrevista central es el señor Luis Fernando Gómez. Él es director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Luis Oscar. Fernando. Muy amable, gracias por la invitación. Vamos a decirle primero a los televidentes lo siguiente. Pocos saben que Colombia es el cuarto país con más inversiones en el Perú, así como usted lo oye, y que tienen, digamos, gran presencia en el sector de energía eléctrica y gas, pero hay muchos más sectores en realidad. Para empezar, ¿cuántas empresas colombianas operan en el Perú y en qué sectores económicos, Luis Fernando? Gracias, Oscar. Aquí en el Perú existen aproximadamente unas 255 empresas que operan desde un poco hace más de 20 años. Estamos diversificados en 22 sectores de la economía. El principal de ellos, como tú bien lo notas, es el sector de energía, en el sector energético, el sector de construcción, infraestructura. Digamos que ahí están las principales empresas que han venido a invertir a este país. No dejando de ser menos importantes están empresas del sector de transporte. Tú sabes que gran parte, por ejemplo, de la operación del Metropolitano está conformada por empresas colombianas. Hay grandes empresas que están aquí en ese sector. El sector hotelero ha tenido un crecimiento interesante en los últimos años. Tenemos también el sector de salud, que viene creciendo con inversiones muy importantes. Sector también de software, servicios, consultoría, ingeniería. Son sectores que están muy dinámicos y que seguimos creciendo. Y también viene por ahí ya sectores de retail, se están ingresando. Esta semana ingresó una empresa muy importante de confecciones. Consideramos que Perú sigue siendo un atractivo para nosotros. Hay mucho dinamismo. Efectivamente, a la hora de preparar un poco, leer algo para esta entrevista, me di con esta sorpresa grata, que Colombia es el cuarto país en inversiones en el Perú. Y bueno, los datos que nos está compartiendo impresionan. Ahora, esto también le da sentido a la creación, obviamente, del Consejo Empresarial Colombiano, por lógica de deducción, del cual eres director ejecutivo. ¿Cuándo nació esta institución y a quiénes aglutina? Bueno, esta institución nació el 19 de noviembre del año 2012. El año pasado celebramos nuestros primeros 10 años. Nació con un pequeño grupo de 22 inversionistas que apostaron por el Perú. Y hoy por hoy somos 180 empresas, entre las cuales el 90% son de capitales 100% colombianos o mayoritariamente colombianos, y hay un 10% de capitales peruanos, que son empresas que se han interesado en estar cerca de nuestra comunidad empresarial. Ahora, pero es cierto que desde hace 3 años también promueven la llegada de regreso, como el nombre de nuestra empresa Viceversa, de Perú hacia Colombia. Así es, porque es que las cosas deben ser de doble vía, Oscar. Nosotros tenemos que incentivar no solamente el desarrollo de nuestras empresas en el Perú, sino también promover el crecimiento y la llegada de nuevos capitales hacia Colombia. Colombia es un país que ofrece múltiples oportunidades para la industria peruana. Yo que llevo 22 años viviendo en este país, he podido identificar una cantidad de empresas y de oportunidades que en Colombia seguramente van a ser exitosas, como ya lo están haciendo. Entonces, nosotros dentro de nuestro gremio apoyamos e incentivamos a aquellas empresas que también quieran en su proceso de desarrollo llegar hacia el Perú. Y obviamente esto lo hacemos de la mano de instituciones de nuestro gobierno que se encargan de la promoción de inversión hacia Colombia. Entonces, es un elemento dinámico y creemos que debería ser de doble vía, por lo cual estamos convencidos de este proceso. Yo creo que así como vienen las cosas y con los datos que nos estás compartiendo, esto va a seguir creciendo. O sea, no hay manera que esto no crezca, porque claro, cuando hay buenos negocios, las inversiones se multiplican y es lo normal. Y si hay un Consejo Empresarial Colombiano que nos ayuda a conectarnos, mejor aún. Ahora, a propósito del Consejo, esta semana se realiza en las instalaciones de ESAN el tercer foro de sostenibilidad organizado justamente por el Consejo Empresarial Colombiano. ¿Cuál es el tema central,
Luis Fernando, ¿y quiénes serán los principales expositores? Bueno, Oscar, esta es nuestra tercera versión, se llama el Foro de Sostenibilidad y el tema central para este año va a ser economía circular en empresas con propósito. Es un evento que venimos repitiendo todos los años y estamos convencidos que este aporte que nosotros estamos haciendo va a generar muy buenas iniciativas. Estamos trabajando, vamos a arrancar con una conferencia que se va a llamar Economía Circular, una apuesta para la sostenibilidad, y el ponente va a ser la doctora Lies Linares, ex viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Después vamos a tener un caso de éxito muy interesante que es el reuso del agua, que el ponente va a ser Carlos Flores López, el CEO de Teca Internacional, que es una compañía colombiana que está agremiada a nuestra institución. Y después vamos a tener el panel central que se va a llamar Producción con Conciencia. En este panel nuestros invitados son Javier Ríos, que es el gerente de operaciones de Silsa, y va a hablar un caso de lubricantes, que es muy interesante. Va a estar con nosotros Yanina Jiménez Escudero, que es la gerente de asuntos corporativos de AGE, y va a hablar un tema del caso del reuso de productos industriales. Después va a estar con nosotros Pipo Reiser, director de alianzas y cofundador de Simba, un caso también de residuos orgánicos. Y luego estará con nosotros Carlos Barrientos, gerente general de Seche Group, también hablando de residuos sólidos e industriales. Y cierra este grupo de ponentes, de panelistas, Max Carvajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda. Y obviamente nuestro querido moderador vas a ser tú. Bueno, voy a tener ese gusto. Así es. Lo menos importante realmente del evento. Pero Perú está en pañales respecto a proyectos de economía circular, de reaprovechamiento, de sostenibilidad. Yo he tenido oportunidad de viajar muchas veces a Colombia. He visto por esas cosas del destino, de la empresa, incluso he visitado cómo ustedes, la legislación tan avanzada que tienen, por ejemplo, para cuidar el impacto de los desechos industriales. Es muy severo, con mucho control y muy eficientes, que en el Perú no se dan. ¿Cómo ven a Perú en este campo? Y tú que estás aquí más de 20 años, ¿hemos mejorado, hemos avanzado? ¿Qué tan atrasados estamos? Bueno, Perú es un país que tiene muchísimas oportunidades y para nosotros se nos presentan estas alternativas de generar ese conocimiento que Colombia ha venido desarrollando. Ojo, no hay que pensar que Colombia ha crecido o es un país modelo. Si uno se pone a mirar un poco en los informes de economía circular a nivel mundial, no existe un solo país latinoamericano que esté liderando. Son siempre los países europeos, está Holanda, estamos hablando de Luxemburgo, está Alemania, Bélgica. Realmente es triste ver que todavía no existe un referente latinoamericano en estos países. Sin embargo, Colombia está haciendo su parte y a través de medidas y de regulaciones medioambientales, a través de un ministerio que también viene funcionando con políticas coherentes en los últimos años, se ha logrado generar ese tipo no solamente de incentivos para lo que es el reciclaje, la reutilización de los elementos, sino también una serie de medidas regulatorias y controladoras para las empresas que puedan afectar el manejo del medio ambiente. Ahora, en Perú uno ve que existen empresas que ya están haciendo algunos avances y realmente se queda uno sorprendido de ver cómo a través de las universidades y de las escuelas se han empezado a incentivar esa política ambientalista que hoy vemos por hoy en los chicos. Hablaba hace un rato con Juan José, tu anterior invitado, en que hoy por hoy los jóvenes tienen un espíritu ambientalista muy desarrollado. Claro que sí. Y eso viene no solamente de casa, sino viene también de las instituciones educativas, que cada vez se les viene incentivando más ese tipo de proyectos y de obras que tienen que hacer mella en el Perú. A mí me encanta ver cómo aquí en el Perú se están desarrollando unas fintech enfocadas en todo este tema de generar recursos, de generar incentivos para que las empresas empiecen a tener este tema de conciencia ambiental y ver también cómo un ministerio también del medio ambiente empieza a trabajar alineándose con las diferentes políticas internacionales. La COP15 del año pasado fue uno de los casos en donde se vieron grandes avances y Perú se está insertando porque Perú es uno de los países con mayores diversidades. Compartimos una región como es la zona amazónica en donde tenemos el 10% de la biodiversidad mundial. A mí no me gusta hablar aquí de fronteras, porque cuando yo hablo de la Amazonía, para mí la Amazonía es todo, ¿no? Es lo que cubre Ecuador, Colombia, Perú, Brasil. Entonces, creo, Oscar, que hay un gran trabajo y un gran avance. Así que vamos a incentivarnos entre nosotros mismos esta conciencia ambiental para un mejor país. No, y además, por eso es tan importante este evento y por eso acepté la gentil invitación de ustedes. Yo colaboraré modestamente moderando este panel,
del tercer foro de sostenibilidad organizado por el Consejo Empresarial Colombiano, que estoy seguro va a ser un éxito el miércoles en las instalaciones de SAN. Muchas gracias por haber venido al programa. No, Oscar, a ti. Muchas gracias por el mensaje. Esta es la primera, estoy seguro que no será la última vez que conversemos. Creo que hay que seguir hablando de empresas colombianas en el Perú y peruanas en Colombia. Tenemos muchas cosas en común. En ambos lados disfrutamos nuestra comida y, por supuesto, nuestra cultura, que es tan importante. Pero es bueno hacer negocios de paso, ¿no es cierto? Así es, Oscar. Muchas gracias por la invitación y atentos a esta invitación para todos. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Hemos conversado con Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano, a propósito del tercer foro de sostenibilidad que se realiza este miércoles en ESAN. Nos vamos de inmediato a la pausa, por supuesto, con nuestro segmento de pase a comercial, Volver al Futuro. ¿Saben ustedes que pronto, esto es... Ya, no sé si algunos han visto esta serie magnífica que es Black Mirror. Pronto, pero más pronto de lo que ustedes creen, Alexa de Amazon va a empezar a imitar las voces de nuestros familiares que ya se fueron. ¿Es algo que debe alegrarnos o preocuparnos? No lo sé. Veamos ese dato, nos vamos a la pausa y regresamos con lo último del programa, que no es lo último por menos importante, todo lo contrario. Volvemos. Empezando el último bloque, nos vamos de inmediato a Nueva York para nuestro segmento desde Wall Street, que llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y como todos los domingos estamos conectados en directo con José González, gerente asociado de GCG Advisors. Buenas noches, José. Buenas noches, Oscar. La noticia de la semana fue sin duda que la gigante minera Newmont compró la empresa australiana Newcrest nada menos que por $17.530 millones. Dios, es una cifra grande, importante, a pesar de que en el sector se mueven cifras así, no deja de impresionar. ¿Qué significa esta movida estratégica de Newmont, que para recordarles a los amigos televidentes, es la que maneja, opera la minera Yanacocha en el norte del Perú? José. Correcto. Con la adquisición, Oscar, Newmont se convierte en el mayor productor de oro en el mundo, con minas en las Américas, África, Australia y Papúa Guinea, y en productor de cobre. ¿Por qué? La transacción es la más grande en la historia en oro y sobrepasa la que Newmont hiciera cuando adquirió Goldcorp. Según Bloomberg, la adquisición es una prueba más de una consolidación en el sector en la medida que los depósitos de oro son cada vez más difíciles de minar y más costosos. Como decías, en Perú, Newmont es propietario de Yanacocha, la mayor productora en el Perú y en Sudamérica. Consolidó la propiedad del 100% de Yanacocha, como sabes, compró la porción de Buenaventura y la del tercer socio, y empieza a diversificar en cobre, haciendo sinergias con Newcrest, que va a generar un flujo de caja combinado inmediato, un ahorro de $500 millones y en 2 años un ingreso de $2.000 millones, que permitiría, uno, consolidar el músculo financiero de Newmont y permitir una expansión a cobre, porque Newcrest produce cobre en Australia, Canadá y Papúa Guinea, y Newmont estaría contemplando apalancarse en el know-how de Newcrest y en el músculo financiero que le da para proyectarse, como los propios ejecutivos de Newmont señalan, en una empresa de cobre en el futuro, porque el cobre va a valer más que el oro. Bueno, es un dato entonces importante el que acabamos de destacar. O sea, la dimensión de Newmont, que ya era protagónica en el mundo, según nos está confirmando ahora, adquiere, digamos, un primer lugar en el escenario minero mundial y está presente en el Perú. O sea, es otro dato que es importante compartir con los televidentes. En el Perú tenemos las grandes ligas de la minería, a las grandes empresas, y eso es muy importante. Pasemos al tema que nos quedaste debiendo la semana pasada por falta de tiempo, José. Contra todo pronóstico, el precio del petróleo no está subiendo, sino más bien bajando. ¿Cuál es la explicación?
Es más, ha bajado 30% en los últimos 12 meses, con el Brent cotizando alrededor de $75 el barril. Recordamos que llegamos un pico de 130 hace poco más de un año con la invasión de Ucrania por Rusia, y el WTI está en $71 el barril. Básicamente, en la medida que las tasas de interés siguen subiendo en los Estados Unidos y que la inflación no termina de bajar, el dólar cuesta más y los combustibles, el petróleo, se transan en dólares. Por lo tanto, eso tiende a afectar la cotización en lo que se fortalece el dólar. Por otro lado, la inflación persistente en Occidente y las tasas de interés amenazan con una recesión que reduce la actividad económica, a pesar de que se está recuperando. Y el crecimiento en China, Oscar, sigue siendo moderado. No es ese 1 o 2% que predecían ciertos analistas, pero está a niveles casi del 5% después de que China creciera al 9% por 50 años. Eso se está combinando para que el precio del petróleo se mantenga en niveles bajos. Sin embargo, cualquier tensión en el Occidente o una recuperación económica en los próximos 12 meses generaría lo que los analistas señalan, que el precio regresa a niveles de $84 promedio por barril. Bueno, este escenario es muy interesante también y que hay que seguirlo midiendo. Lo importante que siempre conversamos con José es que acá no hay que dejarnos impresionar porque cayó ayer el precio o subió, o en el caso también del cobre, del oro, que seguimos reportando aquí gracias a la información que nos provee de primera mano José, sino sobre todo las tendencias, ¿no? Esas son las que deberían, digamos, y que son las que los inversionistas que tú conoces perfectamente, con los que tienes reuniones permanentemente en el Perú y en el mundo, son los que realmente ven cuál es la tendencia, si es hacia arriba, si se mantiene o disminuye. ¿Es así? Es así, Oscar. Es correcto. Bien. José, muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Encantado siempre. Fue como siempre el enlace en directo con Nueva York con José González, gerente asociado de GSG Advisors. Bueno, se nos fue la hora ya, pero sí me da el tiempo para darles la frase de esta semana. Escuchen. Es de Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes de la historia norteamericana. Miren ustedes lo que dice. En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Hay que intentar, hay que levantarse, hay que tropezarse, es parte de la vida. No hacer nada no asegura absolutamente ningún beneficio para nadie. Muévanse, equivóquense, hagan. Lo peor es no haberlo intentado. Bien, el próximo domingo, la hora, ya saben, 7 de la noche, con repetición a las 9. El lugar, ATV+. El programa Tierra Adentro. Muchas gracias por habernos acompañado. Oscar Díaz los invita para hacerlo la próxima semana, si Dios quiere.